Puede alabar al Señor, hermano. Gloria sea al Señor. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta ahí, hermanos. Padre Santo, te damos honra y gloria, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que por esta tu palabra, Señor, alcancemos bendición, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Padre Santo, para prepararnos para el día en el cual tienes planeado venir, Padre. En tu nombre maravilloso, Señor Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, diciendo gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Le doy gracias a mi pastor por la confianza que nos da, hermanos, por este tiempo. Y, hermanos, no sé por qué sería, pero me siento bien nervioso. Y desde que estaba allá atrás decía: Señor, pero si no es la primera vez que predico, pero me siento nervioso. Amén. Y hay veces que uno quisiera decir lo que uno quiere, pero cuando el Señor pone algo, también a veces es difícil callar, hermanos. Amén. Porque también cuando nosotros callamos, dice la palabra de Dios que las piedras hablarían. Y cuando dice el Señor eso, es para vergüenza nuestra. Porque nosotros tenemos que hablar, ya que a eso hemos venido, a eso el Señor nos ha llamado, a predicar su palabra, a predicar las buenas nuevas de salvación. En el recorrido pues nos vamos a encontrar con muchas situaciones, en el cual durante la palabra de Dios, al leerla, nos advierte cada una de ellas. Amén. ¿Para qué? Para estar alerta, pero siempre tenemos que seguir continuando predicando la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le hemos puesto por título a este pequeño mensaje: señales del fin. Amén. No quise leer todo lo que vamos a leer porque vamos a ir leyendo poco a poco esta palabra, hermanos. Yo creo que el primer versículo que leímos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos en la iglesia cómo hay una merma, y en estos días es como muy grande. Cuando esto está pasando es porque el enemigo también está trabajando. En una ocasión, platicando con un hermano, decía: no, es que yo ahí no voy a ir, prefiero ir al otro lado porque ahí me hicieron daño y no quiero saber nada de eso. Y mi respuesta fue, le digo: pero hermano, mientras usted no limpie su corazón, así ande usted de iglesia en iglesia, jamás podrá alcanzar la salvación, porque el mal está en el corazón, no en la iglesia. Nuestro corazón es el que se ha dañado, pero no nos damos cuenta que el enemigo ha sembrado esa semilla y nosotros le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, pero no nos damos cuenta que la semilla está aquí, y mientras yo no luche por sacarla de aquí, mientras no le dé la oportunidad a Dios, seguiré igual a donde quiera que vaya. Y el amor que yo debo de sentir hacia mis semejantes, hacia mi prójimo, se va enfriando. Amén. Y está causando una barrera increíble entre mí y Dios. No sé si me está entendiendo, hermanos. Porque mientras no saquemos esa raíz de amargura que está en nuestro corazón, esa barrera no la podremos brincar. No podemos. Porque la misma palabra de Dios me dice que no hay nada de relación entre la luz y las tinieblas. No existe una relación, no hay un contacto. Entonces yo tengo que darme cuenta que los últimos días están a la puerta. Y no es para juzgar a nadie, sino para que nos afirmemos en la palabra de Dios. Para que busquemos a Dios con más deseo. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Si fuera la solución cambiarme de iglesia, yo no estuviera aquí quizás. Pero no es esa la solución.
La solución no es dejarle de hablar al hermano o a la hermana o al pastor. No es esa la solución. La solución es presentarle mi dolor al Señor Jesucristo y Él es el que me hace libre. Esa es la solución. Pero muchas veces le echamos la culpa a todo menos aceptar muchas veces nuestra propia responsabilidad y acercarnos a Dios para que nos haga libres. Tenemos que luchar con esto. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el número 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, el perseverar en la palabra de Dios y aquí en su casa buscando de Dios, hay un premio. Hay un premio para los que luchamos o queremos llegar a la presencia de Dios. Tenemos que perseverar. ¿Y cómo tenemos que perseverar? Dice la palabra de Dios, dice que hay un gran mandamiento, pero dice Dios mismo hablando: pero os dejo un mandamiento nuevo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se cumple toda la ley. Tenemos que amar a Dios, pero para que haya una evidencia que yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a todos los que me rodean. Aunque no diga amén, así es. Amén. Dice la palabra de Dios, que aún tenemos que amar a nuestros enemigos. Gloria sea al Señor. Cuando la palabra de Dios nos exhorta, nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que estar preocupados por la situación que él está pasando. Muchas veces dicen: yo no te puedo perdonar, pero dice: a mí no me interesa, que simplemente te pido perdón, y si me perdonas, pues bien, y si no, no me voy a preocupar por eso. Déjeme decirle que sí tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos porque el perdón tenemos que buscarlo día a día. Amén. No podemos darle un chancecito al enemigo, porque éste vendrá y nos destruirá, porque dice la palabra de Dios que él no viene a dar vida, sino él viene a matar, a hurtar y destruir. Él no te va a pedir permiso para hacerte daño. Él entra sutilmente y cuando menos te lo esperas, el amor que debes de sentir por el hermano se está enfriando. Simplemente por un malentendido, simplemente por alguna acción indebida o simplemente porque tenga razón, hermano. Muchas veces tienen razón. Se molestan por algo, hermanos, pero recordemos que estamos en este mundo y el enemigo está usando a quien se deja usar. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que reconocer que tenemos que seguir luchando porque el fin del mundo se acerca. Las señales están palpables. Usted puede ver hacia el cielo, puede ver alrededor del mundo. La venida de Cristo está a la puerta. Gloria sea al Señor. La iglesia se va, mi hermano, la iglesia se va, y por eso nosotros tenemos que estar alerta. Tengo que preocuparme, mi hermano. Si yo le he hecho algo, perdóneme. Y si cree que necesito perdonarle por algo que yo ignore, dígamelo. Dígamelo. Hermano, usted me hizo esto y siento esto en mi corazón, pero es necesario que la casa de Dios, el corazón en el cual la presencia de Dios tiene que morar, empiece a barrerse. Empiece a sacarse la basura que hay en nuestro corazón. Si es que queremos llegar a ese momento cuando Cristo venga. Alguien me preguntaba: hermano, dice, ¿usted qué opina de la venida de Cristo? Se están oyendo rumores de que la tercera guerra mundial únicamente está en un botón en el dedo, únicamente de aplastarlo y se desata la tercera guerra mundial. ¿Usted qué cree de eso? ¿La iglesia pasará por la tercera guerra mundial o no?
Y le digo, pues conforme a lo que la palabra de Dios me enseña y me dice, yo creo que no, porque Cristo viene antes de que estas cosas sucedan. Ciertamente va a haber rumores de guerra, dice la palabra de Dios, que se levantará rey contra rey y nación contra nación. Pero estos son el principio de dolores. Este es el principio muy apenas. Habrá pestes, habrá hambre. Pero es el principio. Dios nos está hablando. Arreglemos nuestra vida. Arréglate porque Cristo viene pronto. Santo es el Señor. En Mateo 24, de 6 al 8, dice: huiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Será únicamente el principio, hermano. Muchas veces alrededor nuestro escuchamos una quejadera. Necesito esto, necesito lo otro, necesito lo demás. Hermano, si usted va a abrir el ropero de muchas personas, hermano, casi está vomitando el ropero. No hay necesidad. Únicamente que nos quejamos por costumbre. Gloria sea al Señor. En lugar de preocuparnos por perdonar o pedir perdón, nos estamos preocupando por cosas materiales. Nos estamos preocupando para que mi velo, mi ropa luzca del mismo modo, o estar combinando una cosa y estar combinando la otra. Nos estamos preocupando por cosas artificiales en lugar de preocuparnos por venir a la casa de Dios, presentarnos delante de Él y pedirle perdón por todas las faltas que cometemos. Gloria sea al Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que ponernos a cuentas los unos a los otros. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí muchas veces, hermano, me he puesto en visión. En visión me he puesto, no he soñado, no, yo mismo me pongo a imaginarme que tal parece que aquí alrededor hubiera trampolines. Muchas veces parecemos chapulines, queremos brincar de un lado a otro y no nos asentamos en un solo lugar. Tenemos que movernos. Tenemos que reconocer que la venida de Cristo está cerca. Sí, yo tengo que trabajar. Sí, yo tengo que luchar. ¿A dónde estoy parado? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ciertamente sí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso fue lo que leímos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que ahondarnos en la escritura, hermano. A mucha gente que le he dicho, me ha permitido el Señor evangelizar o darles enseñanza. Le digo, jamás te confíes en lo que yo te digo. Jamás. Cerciórate leyendo la palabra de Dios, porque una palabra que yo me turbe, te estoy haciendo daño a ti, me estoy haciendo daño a mí. Mejor agarra tu Biblia y cerciórate que la palabra de Dios es correcta. Cerciórate dónde estás parado. Cerciórate cuál es tu fe. Amén. Pero no tenemos que confiarnos en lo que dice fulano o lo que dice sutano.
me hacía un comentario un hermano y decía, hermano, dice, es que los católicos nos dicen que no tenemos madre y los trinitarios nos dicen que no tenemos padre. Así nos dicen. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús estamos completos. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Cristo Jesús tenemos todo. Cristo Jesús vino al mundo y dio su vida por usted y por mí. Eso es lo que tengo que creer. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Y no porque el hermano Abel o alguien se lo enseñó, sino porque la palabra de Dios así lo enseña. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero muchas veces creemos que hay alguien que por celo, por lo que sea, te estás metiendo cizaña. ¿Por qué? Y no nos cercioramos lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros en las clases que hemos estado dando, estamos agarrando como base fundamental lo que es Juan 5:39. Lo estamos agarrando como base y estamos luchando por aprendernos eso. Ya les prometí un pequeño obsequio a los alumnos quienes aprendan ese versículo. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que escudriñarla, porque hay un interés de por medio, y ese interés de por medio es nuestra salvación. Aleluya. Por ese motivo yo tengo que escudriñar la palabra de Dios. Mucha gente te va a herir, mucha gente se va a levantar en contra tuya por ser cristiano, por ser apostólico, aún los de tu propia casa. Pero si tú lees y el Espíritu Santo te da la revelación, te puedes mantener firme y no habrá huracán que te mueva, porque tú tienes confianza que lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra, así es. Pero es que mismo Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi alma. También era hombre, y como hombre era necesario que se recomendara a Dios. La deidad de Dios no la podemos entender, hermano. El poder de Dios no lo podemos entender, pero sí le pedimos a Dios revelación. Él nos puede revelar la verdad a través de su escritura. Amén. No sé si me están siguiendo, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lee, entienda. Fíjese qué palabrita nos dice ahí. El que lee, entienda. ¿A qué se refiere cuando habla de Daniel? Tenemos que leer, tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, y ciertamente Moisés escribió ¿de quién? Dice: ciertamente Moisés escribió de mí. Dice: y eso no lo pueden entender ustedes. Cuando se refiere a Abraham, antes de Abraham yo soy. Hablando Jesucristo mismo. Amén. Pero muchas veces no nos profundizamos en una lectura, preferimos perder el tiempo en otras situaciones. Platicaba yo con un hermano el domingo pasado y le decía: hermano, dice, yo le animo, le exhorto que se apunten al colegio, échele ganas. Hermano, dice: es que soy bien cabezón y no aprendo nada. Siento que nomás, dice, tomé 2 clases y ya, dice, no sé, dice.
Digo, pues esfuércese, porque la palabra de Dios dice que tenemos que presentar defensa a quien nos la demanda. Y para poder presentar defensa tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que conocer quién soy y a dónde voy. Y tengo que conocer cuál es mi esperanza. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. El Señor nos está advirtiendo. Va a haber lucha. Va a haber lucha. Es necesario que la arena sea cernida. Dice la palabra de Dios que el trigo y la cizaña en aquel día van a ser escogidos. Porque hizo una advertencia al Señor cuando le dijeron, ¿qué quieres, que arranquemos la cizaña? Dice, no, porque si tú la arrancas ahorita vas a dañar el trigo. Déjalo. Y cuando venga el día de la siega, entonces vamos a apartar a un lado el trigo y a otro lado la cizaña. Y la cizaña será echada al lago de fuego. Será echada al fuego. Será quemada. Será quitada. Amén. Pero nosotros tenemos que distinguir qué es cizaña. Gloria sea al Señor. Fue necesario, fíjese, hermano. Fue necesario que Judas Iscariote estuviera con el Señor. Fue necesario y era cizaña. ¿Pero por qué fue necesario? Porque así se tendría que cumplir la palabra de Dios. Anduvo con ellos. Y el Señor lo distinguió y le dijo, pero aquí hay uno entre nosotros que es el diablo. Pero andaba entre ellos. Muchas veces tenemos que distinguir una cosa de la otra. Tenemos que seguir buscando la presencia de Dios. En Lucas 12:53. Puede alabar al Señor, hermano. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Habrá una división grande en aquel tiempo. Analice. ¿Hay división en los hogares o no? Analice esta parte de la palabra de Dios. ¿Hay división entre los padres y los hijos? Conteste usted solo. ¿Hay división entre la suegra y la nuera? Contestémonos nosotros solos estas preguntas. Pero el Señor nos está advirtiendo de que va a haber una división, va a haber una guerra familiar también. Pero eso es el principio del fin. El Señor está anunciando que Cristo viene. Cristo viene a levantar a su iglesia. Decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. ¿Por qué? Porque el cielo nos está anunciando algo. Amén. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor. Y lo hace. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos familiarizamos con esas señales. Pero ¿qué hay de las señales que el Señor nos está dando a través de la palabra de Dios sobre su venida? Esas también son señales. Tenemos que distinguir esos tiempos. Tenemos que seguir distinguiendo esos tiempos.
¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Lo que les decía. ¿Por qué nosotros mismos no ponemos en balanza? ¿Es cierto lo que la palabra de Dios me dice? ¿Lo estoy viviendo en la actualidad en mi hogar o no lo estoy viviendo? ¿Tengo que preocuparme o no tengo que preocuparme? ¿Tengo que entrar en relajamiento o no tengo que entrar en relajamiento? Está en nosotros lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahora, como la palabra de Dios nos enseña, trasladémonos a nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que la palabra de Dios de cierto me dice? ¿Tendrá razón el Señor o no? ¿Tendrá razón el Señor? No me conteste a mí, conteste usted solo. No es una pregunta que yo le hago, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Arreglémonos. Arreglémonos. Hay muchos jueces, pero pocos conciliadores. Hay muchos jueces, pero pocos nos acercamos arrepentidos. Hay muchos que tenemos, ciertamente, platicamos aquí, platicamos allá, no tenemos los mismos genes, no nos llevamos bien, pero la palabra de Dios me dice tolerarnos en este poco tiempo. Tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que hacerlo, amén. Santo es el Señor Jesús. El Señor es bueno, ¿cuántos lo creen? Yo les digo, muchas veces me critican. En ocasiones quizás me digan metiche, quizás me digan algunas cosas. Pero yo les digo, si a mí no me importara ninguno de los hermanos, no sería así. Pero si me importan, tengo que meterme. Amén. Si nos importamos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Pero es que, pastor, ¿qué está pasando allá? Hermano, mire lo que está pasando allá. Hermano, mire lo que está pasando acá. Pero jamás me acerco con el lastimado o con el herido, con el que tiene necesidad. Prefiero acercarme con otras personas. Pero cuando tenemos que acercarnos directamente con unos. Amén. Puede seguir alabando a Dios, hermano. Gloria sea al Señor Jesús. Santo es el que viene. Mas como en los días de Noé, estoy leyendo Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en aquellos tiempos, ¿qué más que nos digan locos? ¿Qué más da que nos estén rechazando? El domingo me preguntaba un hermano, dice, hermano, pero ¿cómo tengo que hacerle para que entiendan y para que se conviertan? Yo, es que usted no tiene que hacer nada. Usted no va a convencer a nadie. Usted tiene que predicar la palabra, y que convence es el Espíritu Santo. El que convierte es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que predicar la palabra únicamente cumpliendo el mandato. Amén. Pero si me rechazan, ¿qué importa que nos rechacen? Tenemos que cumplir esto. Gloria sea al Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El día de ayer me dio un susto mi esposa. Gloria sea al Señor. Estábamos en la clínica, nos fuimos a poner la vacuna. Y llegó una hermana de otra iglesia y necesitaba ayuda, que le ayudaran un poquito ahí. Pues fue cuestión de segundos y me concentré tanto en decirle lo que necesitaba ahí a la recepcionista, y que volteó para atrás y no vi a mi esposa. Pero fueron segundos, hermano. Y digo, Señor Santo, mi esposa ¿dónde está? Posiblemente se fue al baño, y me asusté y le digo, oiga, no vendría Cristo y se llevaría a mi esposa. Y así será la venida de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos nos vamos a asustar. ¿Qué pasó? Muchos nos vamos a paniquear porque no vamos a entender. Pero ya cuando la vi salir, porque en ese ratito, cuando yo me paré a ayudar, en ese mismo ratito le hablaron y yo no escuché. Y le hablaron a ella y se metió a que la inyectara. Ya cuando la vi dije, ay Señor, gracias que no te la llevaste. Porque si se la llevaba, pues seguramente me iba a quedar. Pero tenemos que entender que así será la venida de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo me iré yo con el Señor si guardo rencor en contra de mi hermano? ¿Y cómo me iré con el Señor si no puedo hablarle a mi hermano? ¿Estaré listo para irme con el Señor? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento nuestro Señor nos llame a cuentas. Es que estoy esperando que el mundo se acabe y que ser levantado con Cristo, aleluya. ¿Quién nos asegura que saliendo de aquí no nos pasa algo? ¿Quién nos asegura que amanecemos mañana? El estar preparados es estar bien con Dios y estar bien con los demás. Eso es estar preparados, porque no sé cuándo vaya a venir nuestro Señor. Nadie sabe ese día, pero va a ser sorpresa para muchos de nosotros. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado. El Señor nos dejó muchas instrucciones. El Señor nos dejó una guía perfecta para seguir. Nos dejó un croquis perfecto para seguir. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra de Dios que el Señor no tarda su venida. El Señor no tarda su venida. Pero más por amor a sus escogidos, la apresurará, hermanos.
mas por amor a sus escogidos las apresurará, porque no quiere que nadie se pierda. Tenemos que estar alerta, esperando, y que no nos encuentre como ese siervo, durmiendo, maltratando lo que el Señor nos ha dejado a cargo. Tenemos que meditar en eso. Tenemos que buscar. Pero hermano, siempre nos predica algo similar. Es que me preocupa que tenemos que entender, hermano. Tenemos que hacer conciencia. Mucho utilizo yo esa palabra. Tenemos que hacer conciencia. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Estoy listo o no estoy listo? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Así le preguntó el joven rico. Dice, ¿conoce los mandamientos? Los conozco y los guardo desde mi niñez. Pues vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Luego vienes y me sigues. Se puso triste. ¿Por qué? Porque le separó el dinero, le separó la riqueza. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del reino de Dios? ¿El perdonar a otros? ¿El orgullo, la soberbia? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del Señor? Porque el Señor nos va a preguntar. En una ocasión decía alguien, porque llegó alguien a mi casa a vivir conmigo y le puse ciertas reglas. Le dije, ¿cuánto tiempo quieres vivir en mi casa? Mira, estas son las reglas. El día que no quieras vivir en mi casa, rómpelas. Automáticamente yo sé que ya no quieres vivir en mi casa. Y no tardó ni un mes. Bueno, ya me dijiste que no quieres vivir en mi casa. Vete. Así el Señor también nos dejó reglas. Queremos irnos con el Señor. Aquí están las reglas. Aquí está lo que tenemos que seguir en la palabra de Dios. Amén. Ahí está todo, hermano, lo que tenemos que hacer. No tenemos que creer lo que el hermano Abel dice. Tengo que creer lo que la palabra de Dios me enseña. Ya a veces hablo muy rápido y en ocasiones tengo un hermano que trabaja conmigo y él me dice, no, hermano, es que no es como tú dijiste, es así. Y tengo que corroborarlo. Y sí, tienes razón. ¿Entiendes? Entonces tenemos que corroborarlo con la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.